experiencia humana como proyecto social y cultural dependerá siempre de nuestra capacidad comunicativa. Primera parte de la presentación que les voy a dejar, más una sorpresita, luego les digo cuál es la sorpresa. Vamos a acercarnos al tema 1, comprender la comunicación. Y voy leyendo. La comunicación es fundamento esencial de la naturaleza humana. Una propuesta dirigida a asumir la comunicación como un derecho necesita ratificar este carácter originario a fin de luego proyectarlo a otra dimensión también válida, la de ver la comunicación como el ejercicio de la circulación de ideas impulsadas por algún medio, generalmente de carácter tecnológico o instrumental. Lo que se trata entonces de colocar primero en el centro del debate del aspirado derecho a la comunicación es devolver a la comunicación su dimensión ontológica y así existencial, donde se vea a la persona en sí como un hecho de por sí comunicativo. Hablar de derecho a la comunicación no es una materia de debates legales, es una materia, el derecho a la comunicación, de volver a la naturaleza humana que nos permite estar juntos. Somos y venimos de la palabra. Estamos habitados como seres vivos de aquella capacidad intrínseca del ser humano, cual es la de ser signos, además de generadores de signos. Encarnamos un discurso que incluso nos antecede desde mucho antes de que hayamos nacido, además de poder asumir nuestro sentido histórico y así social como humanos desde la capacidad de transformar el entorno desde nuestra manifestación relacional, desde aquella palabra que cuando se expresa se torna en posibilidad de diálogo. Y la consecuencia del encuentro bilateral de voces, las que a su vez construyen el sentido de lo que consideramos el espacio común desde las subjetividades, puede pensarse que es el mutuo entendimiento. La palabra es la que a su vez nos hace ser sujetos históricos en la medida en que nuestra voz expresa nuestra realidad, dotando al decir una condición dinámica que se encuentra en la misma palabra comunicación, la de invitar desde lo común a la acción. No es curioso que diga comunicación, es común, hacer común para hacer acción. No es el hecho simplemente de circular algún sentido. O sea, desde la expresión y el sentido puesto en común, movemos a la acción edificadora de una realidad que por la condición humana se aspiraría que siempre sea de elevación o de mejora. Nadie se comunica o menos dialoga si no es para invitar a un cambio, a un crecimiento, a experimentar algún tipo de desarrollo. En esta dirección, el psicólogo social Fernando González Rey, cubano, señala que la comunicación siempre implica una experiencia desarrolladora. Es curioso, tenemos toda una línea de trabajo de comunicación y desarrollo. Para mí es una redundancia, porque el hecho comunicativo, cuando es real, permite el desarrollo de esos sujetos. Así avancemos una micra, hay una acción desarrolladora y ojalá nos permita ser más humanos. Una comunicación desarrolladora es aquella en la que los sujetos implicados promueven motivos específicos hacia el proceso interactivo, lo que implica la capacidad de entrar en un contacto personalizado de profundo valor motivacional, y a través de la motivación compartida expresar los intereses personales que se integrarán en el vínculo interactivo. Será por eso que la capacidad de crear motivos recíprocos hacia la interacción como proceso, hacia el disfrute del otro o los otros en diferentes aspectos de la propia interacción, con frecuencia deviene en relaciones no sanas, corrosivas, que en todo caso están marcadas por el antidiálogo, porque devienen en dominancia o en alguna forma de dependencia. Esto lo señala González Rey. Paulo Freire, del que se habló también ayer, y es el maestro realmente de pensar también comunicación y desarrollo, ya exploró esta dimensión de ruptura o desencuentro de intersubjetividades,
denominándola como la antidialogicidad. Y el antidiálogo como experiencia de cosificación, o sea, hacer el otro un objeto, por no estar en situación de aprender los horizontes de este otro o sin poder ver su ser esencial, no contribuye a romper el silencio del descartado, del marginado, del joven, el niño o la mujer que esperan ser al encontrar el reconocimiento de un otro. La posibilidad interactiva del diálogo entonces conlleva la potencialidad liberadora de ayudar a ser, en el sentido de un ser más, pues uno, ya siendo latencia un sujeto relacional, necesita ser escuchado y experimentar esta reciprocidad liberadora del silencio, que en sí no significa no tener palabra, sino no tener la opción de romper una mudez porque el sujeto está siendo bajo algún mecanismo de dominación o dependencia sometido. La comunicación, que es diálogo, como el diálogo es comunicación, nos desprende del silencio y a su vez nos ayudan a manifestar sus causas. Y todo aquel que apuesta por el diálogo, en el fondo, actúa por la liberación del otro, liberándolo de las ataduras de un contexto que le impide ser de modo pleno. Pero como el hecho comunicativo supone reciprocidad en un camino hacia una experiencia liberadora, este también es recíproco. Por tanto, cuando la intención resulta ser antidialógica, no se libera o apunta a la no liberación del otro y se desperdicia la posibilidad de ser más para operar desde la negación de la palabra la dominación del otro. Pero en cambio, si se sigue el camino del diálogo liberador, aquí tampoco puede prevalecer la figura de un salvador mesiánico. Esta es una alerta, porque a veces los que tenemos una vocación para hablar de comunicación y desarrollo, también nos sentimos salvadores, mesiánicos, como diría Paulo Freire, pero no necesitamos esa actitud. O nos vinculamos en igualdad y en calidad de construirnos con los demás, o estamos haciendo también una cosificación del otro, y normalmente son los sectores menos favorecidos. Que infancia, que mujer, que pueblo indígena, que persona con discapacidad. A veces nuestra actitud siempre es conmiseradora y no hay que actuar de esa manera, por lo menos para jugar un verdadero rol dialógico. Por tanto, si se da esta experiencia de diálogo liberador, esta tiene que ser recíproca e intersubjetiva, haciendo una similitud con Paulo Freire, quien al decir nunca hay un pienso, sino un pensamos, ya que la misma coparticipación de los sujetos en el acto de pensar se da en la comunicación, podríamos señalar que nadie se libera solo o en soledad, sino nos liberamos por la voluntad del encuentro y el diálogo. Así, aproximándonos a la noción del derecho a la comunicación, primero desde el plano ontológico o existencial, que como se dijo a un principio, nos devuelve a reconocer a la comunicación como naturaleza humana primordial del ser, podríamos ya señalar, siguiendo también a Freire, que quien nos marca el horizonte al decir: primero es necesario que los que se encuentran negados del derecho primordial de decir la palabra reconquisten ese derecho, prohibiendo que continúe este asalto deshumanizante, diría Freire. Remarcamos el elemento: hay sectores o momentos en que cada uno de nosotros nos sentimos negados de este derecho primordial de decir la palabra. Si tiene sentido hablar de derecho a la comunicación, es para revertir cualquier experiencia o situación que nos haya quitado esa posibilidad. Aquí se destaca que al no reconocer al sujeto como presencia viva de la palabra, y menos asumir que su condición de ser histórico deviene de su capacidad interactiva de vincular su palabra con la de los demás, es un hecho deshumanizante, o sea que va en contra de la naturaleza misma del ser humano. La misma significación del ser se adquiere del pronunciar. Pronunciar la palabra, pronunciar el mundo, pronunciar y entrar en diálogo es una experiencia existencial.
porque los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, remarca Freire. Por tanto, la existencia humana no puede ser muda o silenciosa, sino estar nutrida de palabras verdaderas con las cuales los hombres transformen el mundo. Por cierto, aquí no se está hablando del silencio como aquella experiencia del silencio meditativo, que en el caso de sujetos místicos o religiosos les da la posibilidad de diálogo y comprensión del mundo en dimensiones todavía mucho más infinitas. Sino hablamos del silencio, que es negación, invisibilización del otro, silencio que oprime al ser y que le impide realizar su capacidad histórica, desde donde la palabra puede permitirle habitar el mundo para transformarlo. Esa es la relación de comunicación y desarrollo. Expresamos la palabra para transformar el mundo. Y ese es un vínculo, pues, realmente profundo de nuestro oficio, si queremos ser comunicadores. Cerrando ya esta primera parte, la de colocar la comunicación como eje ontológico y existencial del ser, y así como el eje que define el mundo de la vida social, y prepararnos para entrar al segundo momento de este documento, que se dirige a observar la comunicación como un derecho, pero desde el accionar de los instrumentos de difusión masiva, para luego rematar con un breve recorrido de los debates mundiales que han colocado este concepto del derecho a la comunicación en atención. Permitamos decir que la palabra y la comunicación nos hacen existir. Nadie es fuera de la palabra, estamos habitados por la palabra. Voy a saltar para ir avanzando con rapidez, y el segundo momento voy a acercarme a una comunicación que incomunica. El venezolano español Antonio Pascuali, como una parodia al clásico texto de Marshall McLuhan, el canadiense, el texto Understanding Media de 1964, publicó en 1978 un documento medular para entender de modo crítico la comunicación desde una mirada de América Latina. Ese texto de Pascuali del año 78 se llama Comprender la comunicación. De este documento, editado por Monte Ávila hace 40 años, el autor presentó en España en 2007 una nueva versión actualizada. Maravilloso. Comprender la comunicación ha vuelto a salir a la luz después de 40 años en que el profesor Pascuali habría reflexionado sobre qué es comunicación. Y ahora él revisa sus ideas, ratifica algunas y las dimensiona otras. Vamos a tomar algunas ideas de esto. El texto del filósofo venezolano español, probablemente el más significativo de la Escuela Crítica de la Comunicación Latinoamericana, asume la relectura de sus propuestas desde un ambiente totalmente distinto al de los años 70. Obviamente, en esa época no había tecnología digitalizada, no había, digamos, todas esas ventajas tecnológicas que hoy hablamos de la ubicuidad y de esta superioridad de los recursos tecnológicos. Y Pascuali dice en el texto de 2007, las TIC, las tecnologías de información y comunicación, hoy reinan, gobiernan, convencen, distraen, espían el mundo. El traspaso del actor social por el recurso tecnológico y con este al mercado apunta sensiblemente al control del ciudadano, de sus comportamientos y de su relación con el otro. La misma noción de servicio público está cada vez más disuelta bajo este mismo impulso que combina las maneras de hacer política, donde ya no existe, por ejemplo, el líder carismático o el político profesional honesto, para caer más bien en el espectáculo del personaje mediatizado con cualidades de show business en todas sus formas y manifestaciones. En medio del encandilamiento tecnológico y los intereses que ya no se detendrán a pensar la comunicación como núcleo relacional primigenio, Pascuali señala la necesidad de ser como el búho de Minerva, vigilantes ante el manejo y devenir de la comunicación.
Y el alcance de esto tiene que ver, por ejemplo, con los ejércitos de profesionales de la comunicación y los dilemas éticos e ideológicos que sostienen los mismos paradigmas de la comprensión del hecho comunicativo desde los cuales aprenden su mismo oficio. Imaginémonos bajo qué enfoque paradigmático nos formamos como comunicadores, y si hacemos una lectura fina ya sabemos a dónde vamos a apuntar. O nos vamos a apuntar al ejercicio mediático de la difusión masiva, o nos vamos a apuntar al proceso de transformación de la construcción con los otros. Casi es una opción, pero hay que estar muy claros de que existen caminos. A veces no nos damos cuenta, o los descubrimos demasiado tarde. Y un aspecto que también se afecta ante el peso de lo tecnológico, este que señala Pasquali, es el de pensar, y especialmente del pensar bien, porque para pensar bien hay que cultivarse cognitiva, ética y estéticamente durante toda la existencia. Pero volviendo al campo de los medios o los aparatos de difusión masiva, sobre los cuales muy comúnmente y equivocadamente se atribuye la capacidad de comunicar, lo hemos visto en las exposiciones previas, remarca que la comunicación está ontológicamente emparentada con la palabra comunidad. Connota mensaje diálogo que busca generar respuestas no programadas, reciprocidad y real sociabilidad, consenso y decisiones en común, mientras que el término muy próximo y que se maneja como equivalente al de la comunicación, el término información, plantea una relación ontológica con causalidad. Que es curioso, hasta nuestros proyectos decimos que hacemos comunicación y desarrollo y los planteamos cuál es el efecto que se logra. Momento, estoy haciendo todavía una visión instrumentalizada de causar efectos, o voy a acompañar procesos de diálogo y transformación. Es distinto. La información categorialmente expresa una relación comunicante imperfecta, o sea, hay algo, pero es imperfecta porque no la consigue, por cuanto tiende a generar más verticalidad que igualdad, más subordinación que reciprocidad. Las implicaciones del protagonismo tecnológico tendrán que ver con la noción del derecho a la comunicación, ya que al pensar que comunicación es lo mismo que información, oculta el hecho que un emisor esgrime una intencionalidad no dialogal, donde un receptor en condiciones técnicas de distancia e incapacitado para convertirse de modo paralelo en interlocutor, tiende a reducir su protagonismo potencialmente dialógico a ser simplemente un mudo consumidor de propaganda. Todo esfuerzo y práctica por hacer que los canales faciliten la reciprocidad son el reto cognoscitivo, ético y estético de la comunicación y del ser comunicadores. Porque a los medios y prácticas de información hay que devolverles, así como insistirles por su compromiso con la comunidad, procurar la plena práctica de la relación intersubjetiva propia de las personas. Esta es la base misma de pensar y aspirar un derecho a la comunicación. El que, por cierto, tiene diferencia con el término, aquí apunto a una señalización, al término derecho a la información, pues existe también derecho a la información, pero ahora estamos hablando de derecho a la comunicación. ¿Dónde aparece ya la referencia al derecho a la información? Esa es la base del artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, imagínense, del año 48. ¿Y qué señala el derecho a la información? Que ya está desde el año 48. La libertad de expresarse, la de investigar y la de recibir informaciones y de difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras o por cualquier medio. Piensen ahora, si ya está reconocido el derecho a la información, ¿por qué estamos pregando por el derecho a la comunicación? ¿Qué diferencia tiene? ¿O por qué aparece de nuevo en el debate? Bajo esta relación es necesario preguntarnos,
¿Qué podemos entender por derecho a la comunicación? Pasquali, en el texto que se ha hecho referencia, va a decir lo siguiente: siendo la comunicación noceológicamente la categoría sintética y por eso superior de toda relación comunicante, y ontológicamente la ratio essendi, que sería la causa de existencia de esto, de la relación humana, el derecho a la comunicación pertenece al grupo de derechos humanos primigenios y orgánicos que aquel sin cuyo pleno disfrute se vería expuesto o impedido de acceder a la sociabilidad, por tanto de ser animal político, de seleccionar el modo de estar con el otro. Esto me gusta porque en el fondo, ¿qué es comunicación? Es el modo de estar con un otro. Y cuando hablamos de derecho a la comunicación, en el fondo nos estamos cuestionando esto: ¿cómo me quiero vincular con él? No es un asunto tecnológico ni de procedimiento periodístico, es un hecho de mi ser enfrentado a una realidad existencial que me plantea una respuesta. Y por eso comunicación siempre tiene que ser una experiencia de encuentro. Si no estamos dispuestos a ser encontrados y encontrar, no experimentamos comunicación. Quizás seguimos en la línea del derecho a la información clásica y no entendemos nuestro oficio. Seguimos. El término comunicación, según el comunicador Antonio Pasquali, en sus dos versiones, la del 78, el texto que les decía, y esta última del 2007, dice: el término comunicación debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio de mensajes entre sujetos. Así no puede aceptarse un predominio del concepto de medio en la definición de comunicación. Esto quiere decir que todo medio es un simple aparato. Los medios son simplemente recursos para la extensión de la preexistente capacidad humana de comunicarse. Pero quienes hacemos comunicación somos las personas. Incluso, imagínense, en Bolivia hemos comprado un satélite de comunicaciones, dicen, ¿no? 350 millones de dólares. Nadie sabe dónde está, para empezar. Pero por otro lado, ¿eso resolverá nuestra incomunicación social? Para nada, eso es tecnología. Los que hacemos comunicación, contacto y construcción social somos nosotros. E incluso teniendo un satélite con algún proyecto específico de desarrollo, al principio y al final, ¿qué van a tener? Personas. La comunicación no la hacen los aparatos, la hacemos nosotros con las voluntades. Por lo indicado, la llegada constante y a veces renovada de recursos tecnológicos, a los que los llamamos TIC, hace que ellos solo vengan a ampliar una capacidad natural preexistente en las personas y no vienen así a engendrar la capacidad de comunicación. Por tanto, como señala Pasquali, el problema esencial sigue siendo el de la comunicación interhumana y no de los medios o del desarrollo tecnológico. Los medios de difusión y los informadores son importantes y también como especialistas de la difusión masiva de mensajes, pero la comunicación humana la hacen las personas y así la podemos realizar todos y cada uno de nosotros. Y cuando asumimos esto, estamos entrando a la escena del derecho a la comunicación, porque derecho a la comunicación es ver que la palabra es capacidad absolutamente de todos y digamos todos los matices humanos que existan. Derecho a la comunicación es ver ese lado de la palabra que nos construye como seres. Entro al tercer elemento, origen del concepto de derecho a la comunicación, porque tiene una historia también el término. El derecho humano a la comunicación se enunció por primera vez en 1969, cuando el francés Jean Darcy, entonces director de la radio y de los servicios visuales de la Oficina de Información de la ONU en París, expuso que, comillas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecía
por vez primera en su artículo 19 el derecho humano a la información, habrá de reconocer un día, ojalá estemos en ese curso, un día el derecho más amplio, el derecho humano a la comunicación. Un sueño de este señor Jean Darcy, sí, maravilloso. Este es el documento inicial de él, el derecho humano a comunicar. Estamos hablando de los primeros propositores de esta noción. Estas ideas fueron trasladadas años más tarde al escenario de los debates de la UNESCO y el trabajo de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de Comunicación, entiéndase, la Comisión McBride, en la que en 1978, años después del primer intento de Darcy, él mismo publica un trabajo, El derecho humano a comunicar, pieza que es antesala y fundante de la discusión internacional del nuevo orden mundial de la información y la comunicación, que se conoce como el NOMIC, que desde el seno de la UNESCO propondría un horizonte renovado y aspirado para la comunicación, como también se convirtió en el campo de batalla por los intereses empresariales de los medios, que acusaron la postura y el mismo trabajo de esta comisión como un esfuerzo totalitario. En esta pieza histórica, Darcy sostiene que ese posible derecho futuro no ha encontrado todavía ni su forma ni su contenido real. Así se encuentra todavía en la etapa de maduración y enriquecimiento progresivo. Cuando se hayan explorado las posibles aplicaciones de la hipótesis, o sea, la del derecho a la comunicación, la comunidad internacional tendrá que determinar el valor propio de semejante concepto. Tendrá que reconocer o negar que en él reside un nuevo derecho posible para el hombre, que no sustituirá los derechos ya proclamados, sino que no sustituirá los derechos ya proclamados, sino que vendrá a complementarlos. O sea, alerta, se respetará el derecho a la información con sus alcances, pero no nos quedaremos en él, sino aspiraremos al verdadero derecho a la información. Desde la primera exposición que hemos tenido aquí, se ha hablado de información y comunicación. Entonces, ¿qué nos corresponde? No quedarnos solamente con la excentricidad de promover derecho a la información, porque ya está atado y sabemos qué producto ha dado. Ahora tendremos que aspirar como comunicadores y como sociedad en general a conseguir nuestro derecho a la comunicación. Yo sueño un día, por ejemplo, que en mi país, Bolivia, donde tenemos marchas y protestas todos los días por cualquier cosa, un día los ciudadanos nos convoquemos a cerrar las calles o hacer algo parecido, quizás nada violento, para pelear el derecho a la comunicación que nos asiste a todos, que no es un derecho de los propietarios de los medios, ni de las academias, ni de los profesionales. Es un derecho de cada ciudadano de ejercer la palabra y construirse a partir de ella, porque la palabra construye nuestra identidad, como tú has señalado. La palabra nos hace personas. 5 minutos más. Como ven, ha quedado mucho en la tela, en tela. Hablaremos un momentito de este documento y ahí viene el elemento sorpresa para ustedes. Este es el texto clásico, el informe McBride. Estamos hablando de este producto de esa comisión que en los años 80 se puso a trabajar en comprender la comunicación, los retos tecnológicos de esa época y hacer una propuesta, cómo deberían ser orientados. Y hay un capítulo que aquí es maravilloso, que justamente se titula El derecho a comunicarse. O sea, la simiente de lo que estamos hablando ya venía construida desde los debates de la UNESCO en los 80 y traducidos en el informe McBride. ¿Dónde está la sorpresa? Que estoy dejando aquí a los organizadores el escaneado total de este libro. Para que entren ustedes a conocer. Porque como algún rato hemos hablado con Eric o con Alfonso, es curioso, la misma UNESCO hoy día quizás ha desdeñado ese debate. Es más, de sus páginas ya no existe el texto
O alguna vez me decía Eric, ha salido el texto, pero ya le han puesto otros elementos. Vamos a la fuente. Si quieren hablar del derecho a la comunicación, vayan a la raíz de los debates. No es algo que estamos construyendo hoy, es algo que tiene historia. Y a lo mejor tiene tanta historia que cuando María se acercó a su prima Isabel, dice que en el vientre de Isabel saltó el niño. ¿Saben por qué saltó el niño? Porque tenía el derecho a la comunicación, sin que tenga la palabra. Hablamos desde el cuerpo, hablamos desde lo que somos. Eso es lo más importante. Yo me emociono mucho porque veo que en mi país, por ejemplo, hace falta muchísima comunicación para construir democracia. Y no hay ese camino. Tenemos que volver con toda la fuerza posible una entrega teórica y una entrega práctica a colocar que nuestro oficio de la comunicación es constructor básico de las relaciones de una sociedad. Nunca vean como menos su oficio. Es fundamental en sociedades tan carentes de derechos, de dignidad y de igualdad para todos. Entonces, vamos a las fuentes originales de estos debates. Voy a seguir con 2 o 3 palabras, o quizás saltándome a las láminas que están aquí, que sintetizan. La palabra comunicación tiene la misma raíz de comunidad, e inclusive de modo inmediato la invitación a la acción. La comunicación, término esencial para la edificación social, tiene en el latín y el griego su profundo significado, y lo han mencionado aquí. Etimológicamente, en latín quiere decir poner en común, compartir y hacer común. Pero en el griego es mucho más importante esta palabra, porque quiere decir koinonia, que significa compartir, hacer común para construir comunidad. Hay que construir comunidad. Ese es el sentido de la comunicación. Sigue. La dimensión ética de la comunicación humana, o sea, la que nos hace preocuparnos, ¿es epísteme o es práctica o es la vinculación? La dimensión ética, porque ahí hay una dimensión ética, como nos diría el señor Robert White, indica que vivir en comunidad no es simplemente disfrutar los beneficios de los servicios de otros, sino que también es el de ser útil para los otros y crear las condiciones en las cuales el servicio mutuo es parte de la vida en comunidad. Antonio Pasquali nos ratifica, y ustedes coloquen esto como una consigna. El problema esencial sigue siendo el de la comunicación interhumana y no el de los medios o de los aparatos. Y es más, el Papa en su mensaje 49 a la Jornada Mundial de las Comunicaciones señala, parece que hoy estamos todos anclados a las tablets, a los celulares inteligentes, a todos estos recursos, pero todos ellos, dice el Papa, nos separan, nos incomunican. Bienvenidos ellos si están orientados en proyectos de encuentro. Bienvenido el uso de lo digital, la transmedia o lo que fuera, si está en un proyecto de encuentro. Si es para evadirnos, para desconocer, para despreciar al otro, es un contrasentido. No son aparatos de comunicación en ese sentido. El Papa en eso es brillante. Revisen, por favor, los últimos mensajes del Papa sobre las comunicaciones. Es un verdadero pedagogo de la comunicación. A mí me encantaría charlar con él sobre comunicación. Sí, Sí, porque es muy profundo, es muy lindo el mensaje que nos da. El derecho a la información, ya lo he señalado, viene ya formulado en el 48 con el clásico buscar, recibir y difundir información. Comunicar es cercanía, es estar con el otro, ponernos a su nivel, ponernos en su lenguaje y ser altamente sensibles
y hablar desde la ternura. O sea, nuestro proyecto sobre todo es ético. Y aquí viene, está en el documento más desarrollado, un reto. Pensemos 6 Cs para hacer diálogo y para que hagamos comunicación. Comunicación es compartir, comunicación es colaborar, comunicación es exigencia de creatividad, comunicación es acción común y vinculación al contexto, porque nadie puede hablar de construir un texto si no está casado a un contexto. Y sobre todo, el más hermoso, celebrar el encuentro con el otro. Para eso hacemos comunicación, para eso peleamos un derecho a la comunicación. 10 dimensiones posibles para aplicar el derecho a la comunicación, lo van a poder leer, van a poder entrar ojalá algún momento. Algunos insumos de consulta para su enriquecimiento. He hablado de la comunicación con sentido de inclusión, que hace parte del derecho a la comunicación. Entren a esta página web, sobre todo personas.org. Es un proyecto de nuestro instituto en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, que promueve el derecho a la comunicación de los distintos sectores con discapacidad. Manuales de lenguaje inclusivo, cultura de buen trato a las personas con discapacidad de acuerdo a sus características, documentación jurídica mundial y nacional sobre comunicación y discapacidad, y que sea una ventana también para que ustedes, cuando hablen de proyectos de desarrollo, no dejen por fuera a esta diversidad, porque es una que integra también nuestra realidad. Y la otra página, la de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC, no es los cristianos, no, somos todos los que tenemos valores de fe. ¿Ya? Y esta página, wacglobal.org, tiene un centro especializado en derecho a la comunicación, un centro de literatura mundial de este tema. Busquen también en la web los mensajes del Santo Padre. Este 24 de enero ya ha salido el mensaje de este año, se va a presentar en el Día de la Ascensión, y el Papa también nos sigue hablando de comunicación. Denle una búsqueda a eso, les va a servir mucho. Para ir cerrando, la clave de todo proceso o hecho de comunicación es la de hablar desde la ternura, la que nos hace experimentar la alegría del encuentro con el otro, el que con esto nos da el reconocimiento de que podemos o estamos en camino de ser comunicadores. Muchas gracias.